Buenas tardes, soy Jordi Alvarado, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Hoy les voy a hablar acerca de lo que son los rectificadores de onda. Como podemos observar en la primera imagen, hay diferentes tipos de rectificadores de onda que podemos utilizar. En una primera instancia voy a hablar acerca de qué son rectificadores de onda, las aplicaciones que tienen y los tipos que hay. Antes que nada, la corriente alterna es el tipo de corriente que cambia periódicamente de magnitud y de sentido. Por lo tanto, un diodo en corriente alterna se polariza directamente e inversamente de forma constante y de acuerdo a la frecuencia de la señal, de tal forma que la corriente pasa por el diodo en una sola dirección. Este efecto es el que se le conoce como rectificación. En palabras coloquiales es pasar de corriente alterna a corriente directa. Y los rectificadores se pueden clasificar dependiendo de la manera que se rectifique la señal o por el tipo de configuración que tenga. Por ejemplo, los rectificadores de media onda, que la función de este circuito es eliminar uno de los dos semiciclos de la señal alterna senoidal. Por este tipo de arreglo solo se utiliza un diodo. En el semiciclo positivo, el diodo queda polarizado directamente y se comporta prácticamente como un interruptor cerrado. Esto hace que el circuito circule una corriente cuya forma de onda se puede apreciar en la figura 2. Y también puede pasar que en el sentido negativo el diodo se polariza inversamente y se comporta como un interruptor abierto, como podemos observar en la figura 3. También en la figura 1 se ve el esquema de lo que es el rectificador de onda de media onda, como es en este caso. También hay lo que es el rectificador de onda completa, que es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna en corriente continua en la salida. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso, la parte negativa de la señal se convierte en positiva o bien la parte positiva de la señal se convierte en negativa según se necesite una señal positiva o negativa de corriente continua, dependiendo para qué se quiera utilizar. También hay diferentes tipos de rectificadores, como son el rectificador de media onda con filtro capacitivo, el rectificador de onda completa con filtro capacitivo, los rectificadores con filtros inductivos, los dobladores de tensión, los dobladores de tensión, los rectificadores con carga no resistiva, que son algunos de los tipos de rectificadores que hay dependiendo de la configuración que tenga o el objetivo o la función que se le quiera dar. También hay diferentes tipos de aplicaciones que se pueden utilizar. Comúnmente se utilizan mucho los rectificadores de onda para lo que son los cargadores de los teléfonos, los cargadores de la tablet, los cargadores de las computadoras. Pero también lo podemos utilizar en lo que es en el área de energías renovables, como es en la parte de los aerogeneradores, que en este caso a la salida del aerogenerador no tenemos control del valor de la tensión, por eso es recomendable tener un rectificador de onda ya para pasar esa señal alterna directa, que sea más fácil el poder manejar ese tipo de corriente. Sin embargo, como ejemplo aquí tenemos el rectificador. También podemos observar que en la figura 6 está el diagrama del sistema eléctrico de un aerogenerador, donde primero pasa por el rectificador, pasa a un tipo de esquema de rectificación con filtrado, donde ya intervienen factores como son una bobina o un condensador, que sirven para evitar todos esos armónicos o fluctuaciones que tiene la corriente. También igual tenemos lo que son los controladores de carga, los PWM y los MPPT, que son los que sirven para el área de energías fotovoltaicas, para lo que son los sistemas, ya sean aislados en este caso, que van a dirigir la corriente del sistema a las baterías,
por lo cual tiene que pasar por un sistema de rectificación para que pueda, no vaya a dañar las baterías ni tampoco vaya a dañar al sistema. Esto lo podemos observar en la figura 7. Y también tenemos lo que son los rectificadores, eh, también que se utilizan en la industria, que igual sirven para o tienen esta función de poder controlar la corriente. También tenemos lo que son las baterías de fotovoltaicas, que igual requieren de un diodo para poder pasar la corriente de alterna a directa. También igual en general es algo, los rectificadores son algo muy común hoy en día, que se tienen que estar utilizando para poder hacer más fácil ese proceso de rectificar la corriente, de tener una corriente más no senoidal, sino una de forma más directa, como por ejemplo sería una forma de línea en el eje horizontal, o en el caso de las abscisas.